mundo, la acción, y se va a notar el sesgo, ¿no? El primero es enfatizar que hay muchos tipos de conocimiento, que nosotros estamos en el más nice, ¿no? El que tiene más valor social, ¿no? El que actualmente uno dice es investigador y créanme, hay lugares en donde te ponen la alfombra roja, ¿no? Algo que aprendí, por ejemplo, de las estancias postdoctorales es que ser profesor de la UNAM vende muy bien. Imagínense que yo en mi ceguera, pues de la clica a la que pertenezco, ¿no? Desde el deslumbramiento de las gentes que estimo y que fueron mis profesores, yo no tenía idea, por ejemplo, que la analítica que había desarrollado tenía valor. Y a lo que me refiero es un trabajo doctoral, ¿no? Es importante para uno, pero uno tiene idea del impacto que puede tener. Cuando me di cuenta, cuando terminamos negociando uno con el rector y el otro es cuando comencé a presentarlo en universidades españolas y nada más veía cómo sacaban los colmillos, ¿no? Porque la analítica estaba interesante. Es decir, hay ciertos tipos de conocimiento y estos conocimientos, pues primero van los de la experiencia, ¿no? Todos generamos conocimiento a partir de la experiencia. Luego está el intuitivo, que en realidad hay estudios sobre eso, ¿no? Pero está bien interesante porque en realidad son decisiones rápidas sobre el contexto, ¿no? Es decir, vemos el contexto y vamos tomando decisiones muy rápidas alrededor de lo que implica, que tiene que ver con la experiencia. El tácito, ¿no? Que es saber cómo, que es para lo que normalmente se emplea un artesano, cualquier profesionista. El explícito, que ese es el más difícil y al que le damos mucho valor en la escuela, ¿no? Porque tiene que ver inicialmente con la prosa, pero ahora está en todos lados, ¿eh? O sea, está en los videos, ¿no? Por ejemplo, yo hace 15 años odiaba los videos, ¿no? Hoy en día ya les veo valor, ¿no? Si sintetizan, permiten mantener esto que siempre hemos hecho, que es la oralidad, ¿no? Y además resumen rápidamente, digamos, un texto de 20 páginas, ¿no? Los audios. Y bueno, luego están ya los más específicos, ¿no? El filosófico, ¿no? Que tiene que ver con las reflexiones críticas sobre temas específicos y en el que estamos, que sería el conocimiento científico sistemático. Eso es importante. Les pongo una gráfica de John Seely Brown, es una gráfica vieja pero que sigue teniendo vigencia. John Seely Brown es un antropólogo que cuando Xerox era la empresa de tecnología, hoy en día las fotocopias están en decadencia, pero créanme, hubo un reinado de las fotocopias, ¿no? Todo lo de enfrente no eran comedores y cafés, eran fotocopiadoras. En esa época, le pagaron a este antropólogo para diseñar un repositorio institucional, ¿no? Donde guardaran las experiencias de los reparadores, ¿no? Y haciendo observación directa, haciendo etnografía, se dio cuenta que ese lugar de intercambio era el comedor, que ahí es donde se intercambian las cosas, donde se va platicando. Y lo puse porque esos también son los grupos de investigación y los lugares donde se hace ciencia. No solamente se hace ciencia en la cristalización final, que es el escrito, sino se hace ciencia en las charlas que tenemos en los pasillos, en las cafeterías, entre los grupos, ¿no? Y entonces nuestro problema es que solamente un tercio, o sea, la punta de este iceberg es lo explícito, que serían estas cosas de la prosa, los videos y los audios, ¿no? Y lo demás es acción, son cosas que se van modelando, ¿no? Y que las vamos aprendiendo, pues así, pegándonos con las personas que saben, ¿no? Y entonces ahí cuando uno ve que los médicos y los abogados pues tienen mucha razón, ¿no? O sea, se comienza literalmente cargando las tortas. No le pregunto a un médico, ¿no? Porque vas a soltar con su sufrimiento sobre su escalamiento, digamos, en esta escala evolutiva de aprender a ser médico, pero lo mismo sucede con los psicólogos en los campos de investigación, ¿no? Y cualquier otro espacio de práctica. Y bueno, he intentado, sé muy bien en dónde estoy, ¿no? Sé muy bien que acá lo que importa es un tipo de investigación, pero no quería dejar de lado, ¿no? El otro tipo de investigación, ¿no? Es decir, siempre estamos en esta pugna entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Al ser un psicólogo diferente, ¿no? Tengo un posicionamiento diferente respecto a esto, porque yo me dedico a la analítica de datos. ¿A qué me refiero? Pues no sé, o sea, agarramos, por ejemplo, no hacemos muestreo, ¿no? Agarramos el universo completo, porque hoy ya se puede tener acceso al universo completo. Un amigo sociólogo, mi mundo es muy transdisciplinario, entonces me mandó esto muy ofendido. Esta es una caricatura de computines, de computólogos, ¿no? Muy famosa en mi entorno. Y pues habla de los imaginarios, ¿no? De la construcción del conocimiento, y bueno, estamos ahí, lo cual sí me da mucho gusto, pero por ejemplo, tristemente nuestra antropología, que estaría acá, o sea,
fin, o sea, no aparece pues porque no está en este imaginario, ¿no? Al menos la sociología le alcanzó, le alcanzó, digamos, unas de esas cosas, pero siempre hay una pugna que me parece innecesaria sobre quién tiene la razón, ¿no? Y quién es, digamos, el poseedor del conocimiento. Me parece que es innecesario porque todas las teorías, todas las comunas y todos los colegios lo que hacen es abordan objetos de estudio, ¿no? Entonces, lo que hay que andar construyendo son espacios transdisciplinarios o multidisciplinarios. Sin embargo, algo que me ha enseñado esta escuela es que no basta con que vivamos juntos para ser multidisciplina. ¿A qué me refiero? Pues en esta escuela hay biólogos, médicas, enfermeras, odontólogas, psicólogas, ¿no? Ecólogas, ¿cuáles me faltan? Optómetras. ¿Y cuántas veces han hecho una investigación conjunta? No se amontone, ¿no? O sea, eso es lo que me refiero con que, aunque estemos conviviendo, no hay espacios de contacto, digamos, entre nosotros, ¿no? Ya ni siquiera, digamos, entre las distintas psicologías, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo presente, y porque los objetos de estudio se pueden mirar desde distintas perspectivas, ¿no? Por eso me encanta estas viñetas, ¿no? O sea, soy muy crítica respecto a esto, es decir, el mismo fenómeno puede ser interpretado de distintas maneras. ¿Quién tiene razón? Pues los tres. Solo usan herramientas conceptuales distintas para explicar la realidad. Y claro, ¿no? Si las tamizamos a partir de lo que le damos valor, pues unas tienen más validez que otras, unas son más generalizables que otras. Eso hay que tenerlo presente, y por lo tanto no se pueden mezclar todas, porque pues, por eso, ¿no? Porque se invalidan, ¿no? O porque digamos no explican desde lo conceptual. O sea, es importante tenerlo presente, pero eso no hace que haya distintas miradas del mismo fenómeno, ¿no? Lo cual a mí me parece interesante. La naturaleza de todo objeto es interdisciplinaria, ¿no? Y entonces, así, no me alcanzaron los circulitos, ¿no? Pero les puse más, o sea, pues la actividad humana habla de la economía, la psicología, la antropología, la ciencia política, la geografía humana, es decir, nuestra acción sobre el territorio, ¿no? El derecho, la historia, la comunicación, la lingüística, la educación, entre otras. Y entonces, cuando uno dice la vejez, ¿no? ¿Cómo era? Sí, la vejez institucionalizada, ¿no? Pues se puede ver desde la óptica del derecho, ¿no? ¿Cuántos estarán abandonados, por ejemplo, ¿no? ¿Tendrán derecho a reclamar pensión? Para ponerles así un vector, ¿no? Un vector así de análisis, ¿no? En fin, o sea, un solo objeto aparentemente puede ser evaluado de distintas maneras, ¿no? Entonces, esto hace una tensión constante por la falta de fronteras, claro, a las personas que nos dedicamos a interactuar con los otros, ¿no? O sea, sí hay un momento en donde, por ejemplo, yo recuerdo un pleito que a mí se me movía hace muchos años, que era entre los psicólogos del aprendizaje y los pedagogos, ¿no? ¿Quiénes eran los tenedores de los derechos, ¿no? Por el diseño educativo? Está muy claro que los psicólogos educativos, no hay discusión, ¿no? Pero la razón es por qué, ¿no? Entonces, el punto es ir negociando, ¿no? Bueno, fuera de broma, bueno, pues los pedagogos fueron importantes en el siglo XVIII, siglo XIX, inicios del siglo XX, y después aparecieron las teorías del aprendizaje. Varias, no una, sino varias. Y eso cambió la dinámica de la construcción del ejercicio educativo. Entonces hoy reinamos. Igual y después se ponen buzos los pedagogos y construyen algo que nos destrona, o sea, porque esto es una negociación constante sobre quién va dominando temporalmente los objetos. Pero si se fijan está interesante, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, yo quiero hacer teoría o yo quiero hacer investigación conductual, uno está teniendo toda esta trayectoria de posicionamiento. Y uno tendría que ser consciente de ese posicionamiento, ¿no? Y usarlo, digamos, a favor, pero también, digamos, parar las broncas entre disciplinas, ¿no? No tienen sentido porque a la larga se van construyendo teorías de campo. Por ejemplo, cuando yo estudiaba y estaba sentadito y escuchando a un profesor dando una conferencia, Vygotsky y Piaget se odiaban. Eso decían mis profesores. Hoy hay una teoría de campo que además domina el espacio educativo. Y no pasó mucho, pasaron 30 años.
O sea, es impresionante lo que se ha ido creando como teoría de campo y ya nadie se pone a discutir sobre si están peleados, ¿no? Y no se pueden hablar, ¿no? Porque uno digamos, hablaba sobre la génesis de la cognición y el otro hablaba sobre la génesis del aprendizaje social, ¿no? O sea, en realidad hemos construido puentes comunicantes. No ha sucedido con otras teorías porque un poco más necios, pero lo interesante es que la propia interacción entre disciplinas, ¿no? Lo que va haciendo es construyendo puentes comunicantes y se van creando estos conceptos que van creando las teorías de campo, ¿no? Ojalá la psicología a la larga, ¿no? Nos faltan tal vez un par de siglos, ¿no? Pero a la larga termine teniendo algunas teorías de campo. O sea, yo no creo que será única, ¿no? Sí creo que serán algunas con ejes específicos. Pero bueno, y luego vienen los dilemas en la delimitación, ¿no? Son un montón, estaba yo reflexionando y son un montón. O sea, el primero es los éticos. No todo, ojo, y le puse se debe, ¿eh? Sí se puede, pero desde los constructos sociales de este momento, no todo se puede hacer. Ni modo, ¿para qué no nacieron antes o no nacieron después? O sea, ¿por qué es esto? Hay cosas impensables, ¿eh? Hay cosas impensables y que se han hecho. No quise poner ejemplos porque nos iba a llevar a una espiral así de oscuridad sobre lo que ha hecho la psicología, ¿no? O sea, los excesos de la psicología en algunos campos, pero los pueden googlear fácilmente, ¿no? O sea, entonces ese es el primero, ¿no? Es decir, aunque tengan ganas y esté bien emocionante, no todo se debería de investigar o de hacer, ¿no? En los espacios más modernos, más civilizados dirían, hay comités de ética que te censuran, literal, o sea, que te aprueban o no te aprueban una investigación. Y de eso depende un montón de cosas como las becas, los financiamientos, los estímulos, ¿no? Lo cual me parece que está bien. Hay un sesgo hacia la salud, pero hay otros tipos de marcos éticos, ¿no? No solamente el de bondad y maldad, ¿no? Maleficencia y no sé qué cosa. Hay otros ejes éticos, ¿no? Que reinan, por ejemplo, en el espacio educativo, ¿no? Porque no son estos los de la salud los que reinan, se reinan otros, pero en todos hay que tomar decisiones éticas, ¿no? El más simple es el consentimiento informado. Por ejemplo, en el área que yo me dedico, siempre hay registro de todo. El punto es si estamos informados de las implicaciones de ese registro. Y bueno, y a veces uno usa estos espacios grises pues para hacer investigación, pero no debería ser, debe estar normado, ¿no? El siguiente es el objeto. No todo es de interés disciplinar. Por ejemplo, por mucho tiempo dejamos de lado las emociones y las dejamos de lado porque eran súper complicadas de abordar. Y tiene que ver con uno que pongo más abajo, que tiene que ver con la tecnología. Es decir, pues hay que desarrollar dispositivos tecnológicos, y no estoy nada más refiriéndome a los artefactos físicos, me estoy refiriendo a los metodológicos para poder abordarlos, ¿no? Hoy en día la emoción se estudia y además es un ámbito muy emocionante. Les voy a poner así, por ejemplo, cuando yo estudiaba, por eso decía que estaba tentado a hacer la autobiográfica, ¿no? Nos burlábamos de la inteligencia emocional. Era así el chiste clásico, ¿no? Como lo fue todavía hace algunos años el mindfulness. Y lo digo en pasado, porque ambos objetos, por ahí tengo la advertencia, ¿no? De que cualquier persona que rompe estos acuerdos vivirá en el destierro de los colegios invisibles hasta que la validación del tema llegue. ¿Por qué? Porque son personas que están en estos espacios transdisciplinarios y que se están atreviendo a estar intentando estudiar objetos, ¿no? que no son los comunes dentro de la disciplina y que por lo tanto son castigados. O sea, los parias somos los que vivimos en la periferia y que nos dedicamos a andar probando los límites, digamos, de los objetos, ¿no? Y por lo tanto la disciplina los castiga. Algunos terminan siendo parias toda la vida, pero otros, como no sé quién, porque no es mi área, quién se le ocurrió así en su viaje de los 60s, ¿no? Traer, digamos, la postura de meditación mindfulness, ¿no? Y convertir en lo que ahora es, ¿no? O sea, ustedes vean las publicaciones de Frontera sobre mindfulness y es impresionante lo que está sucediendo, pero recuerden, bueno, tal vez a sus profesoras, cómo nos burlábamos, digamos, de ese tipo de aplicaciones, ¿no? Como había un montón de chistes alrededor de este tipo de cosas, pero lo mismo sucedía con el constructivismo, ¿no? Entonces, lo que intento decir es que esto va sobre un corrimiento histórico, ¿no? Y entonces va cambiando. Lo que no es válido hoy puede ser que sea válido mañana. Bueno, y luego ya vienen los metodológicos, ¿no? No todos sabemos cómo estudiarlo.
y por eso les decía que la metodología tiene mucho valor, ¿no? No la apreciamos porque es un apartado dentro de los estudios y rara vez es el texto completo, es el estudio, ¿no? O sea, sobre la metodología. Luego está los tecnológicos, que es súper fascinante, ha estado cambiando mucho esto en breve tiempo. Y bueno, las tecnologías amplían o limitan el análisis. Eso es así como muy simple. Esta es un área que yo la siento muy cercana, porque por ejemplo, mi tesis de licenciatura fue, yo me titulé tarde, trabajando ya aquí, no trabajen aquí, es una trampa, me dedicaba a evaluación, ¿no? Y mi trabajo era evaluar a toda la escuela, departamentales, profesionales, y uno que me fascinaba era el cuestionario de opinión sobre desempeño docente. Lo hicimos con mucho esfuerzo, con la oposición de los docentes y de los estudiantes, porque no querían que opináramos sobre sus profesores. Y cada corte eran más o menos 30,000 encuestas. ¿No? Ahorita les cuento, si no voy a quemar la serendipia, pero imagínense que al inicio, pues yo agarraba ese conjunto de datos, ¿no? Eran 30,000, 40,000 encuestas, y las metía a una máquina que en ese entonces nos tacharon de supercómputo, imagínense, ¿no? La ponía a procesar datos y me iba literalmente a la cafetería 3 días y regresaba a ver si ya había corrido la estadística y si entonces ya podía seguir trabajando, ¿no? Era algo interesante. Hoy en día lo hago en 3 minutos con esa N, ¿eh? Con esa N. Las Ns hoy son enormes, ¿no? Hablamos de millones de registros. Por eso les digo que es emocionante desde esta idea de qué se puede hacer con la tecnología hoy, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy en contra de la IA, me parece que es como prohibir SPSS o Excel. Digamos, es ese absurdo de decir, sí me pasó, sí me pasó, no voy a decir quién, además ya no trabaja, lo corrieron por acoso, de hecho. Yo usaba Cupro, que era una hoja de cálculo, y entonces pues, me pedían a mano la estadística, y yo lo que hice es pues desglosar los pasos en la hoja de cálculo, imprimirlo, ¿no? A mí me parecía natural porque yo ya estaba en contacto con las computadoras, a aquel profesor le parecía terrible porque estaba yo mancillando, digamos, la manera en que se aprende estadística, ¿no? No tenía él ni yo de que yo me iba a dedicar al grande conjunto de datos, pero lo que intento decir es que cambia mucho la perspectiva desde el uso de los tecnológicos. Por ejemplo, la TED Student y la NOVA ya tienen 100 años. O sea, para que veamos así de decir, uy, puede ser que haya algo nuevo por ahí que no hemos visto, ¿no? O sea, en fin, son cosas estas de irnos como actualizando en los avances tecnológicos. Y luego ya están los clásicos de si nos gusta explicar las cosas o comprenderlas, ¿no? Entonces esto hace los 2 tamices metodológicos, o si nos gusta el control sobre la situación o el análisis ecológico. Y algo que a mí me encanta, si le entramos a los sistemas simples o a los sistemas complejos. Ojo, estoy hablando de sistemas complejos físicos, no estoy hablando de la complejidad de, uy, está muy difícil, ¿no? Vamos a analizar desde la filosofía. No. Yo ilusamente estudié el posgrado en psicología en la UNAM y mi tema tenía que ver con sistemas complejos. Y me mandaron a estudiar a Limas porque no había con quién dialogar, digamos, sobre los sistemas complejos. Ahí aprendí una cosa bien interesante, que quien le entra a los sistemas complejos es como un alcohólico, ¿no? Primero reconoce su incapacidad de poder predecir a largo plazo. Y lo que estamos buscando son fenómenos emergentes. Es decir, no hay predicción, lo que hay es una estructuración de algo, ¿no? Y eso sí es lo que se puede predecir. Y por eso, por ejemplo, los cracks de la bolsa se pueden predecir pues un par de días antes, ¿no? Unas horas antes, pero no mucho antes, ¿no? Entonces es muy interesante porque sí cambia la manera de aproximarnos a la disciplina, ¿no? Claro, yo no me dedico a grupo pequeño ni a persona, yo me dedico a grandes conjuntos de personas o de cosas, porque también creo que los agentes en internet se comportan y hacen cosas, ¿no? Y bueno, entonces el problema de la investigación, o sea, esto nada más estamos hablando de los dilemas, todavía no entramos ni siquiera al reporte de investigación, sí, todavía tengo tiempo. El problema de investigación son las expectativas sobre el éxito en la ciencia, porque siempre algo depende de ello. O sea, o depende mi ego, o sea, es decir, oigan, pues yo soy muy buen investigador, ¿no? ¿Cómo es que me va a fallar esto, no? He visto dramas personales, nada de ver con mis colegas, cuando nos rechazan un financiamiento, un artículo,
¿no? O sea, uno dice, ¿cómo puede ser posible? Me odian. No, no nos odian, o sea, falló algo, ¿no? Habrá que ver qué. O sea, habrá que ver qué. El otro es, hay una beca de por medio, hay una calificación, en fin. La ciencia no nada más es el motor del conocimiento, sino tiene que ver con una serie de intereses que nos hemos construido alrededor de ello. Y entonces el fracaso no es una opción. Y por eso esta charla se debe haber llamado, ¿no?, lo que callamos los investigadores. Eso es como debe haberse llamado. Lástima que con la presión y esto, porque el tema estaba muy difícil de delimitar, no se me ocurrió en su momento, pero la versión 2 se llamará así, ¿no?, lo que callamos los investigadores. Y como el fracaso no es una opción, entonces solo conocemos los casos de éxito. Y eso es un error garrafal. Yo muchos años cometí el error de preguntarle a mis estudiantes al final del curso qué les parecía mi curso. Y eso es un grave error, porque solamente me contestaban los que habían sobrevivido al curso. Y claro, excepto el que iba a sacar 5.8, los demás me amaban. No, fantástico, profesor, qué bien explica. Pues sí, ¿no? Ya vas a sacar 9, pues con razón me estás diciendo que explico muy bien. Pero el problema es que los ausentes no estaban, no recogía las opiniones. Lo que vemos, digamos, en el avión, hay un estudio clásico, lástima que no puse el año ni el autor, hay un estudio clásico de la milicia americana en la Segunda Guerra Mundial, donde evaluaban, digamos, los errores que encontraban en los aviones, ¿no? Todos esos puntos son los puntos de impacto de los aviones que retornan, digamos, después de la metralla en un intercambio de balas, ¿no? Y el primer impulso es pensar que hay que reforzar todas esas áreas porque son las que impactan. Pero en realidad la lectura tiene que ser a la inversa. Los espacios en blanco representan los aviones que no regresaron. Y por lo tanto, los espacios que hay que reforzar pues son los espacios realmente frágiles, ¿no? Esto se le llama sesgo de supervivencia y es básicamente pues tener un sesgo a partir de lo que los lograron. Y por lo tanto, cuando nosotros los incentivamos a hacer carrera académica, claro, los estamos incentivando a partir de nuestras historias de éxito. Está mal que lo diga porque además va a quedar grabado, pero somos buenos. O sea, a lo que me refiero es, esta universidad es gigante, es enorme, y como estamos trabajando todo el tiempo no nos damos cuenta que hasta cuando lo hacemos muy mal, lo hacemos bien, porque la competencia es enorme y eso hace que vayamos desarrollando competencias. Y entonces ustedes ven eso, sesgo de supervivencia. Lo que no les cuentan, y sé que estoy desestimando, que estoy desincentivando a la clientela, pero lo que no les cuentan es que pues algunos de ustedes se la van a pasar prorrogando becas, ¿no?, porque no van a poder encontrar un lugar, por ejemplo, en las universidades como investigador, sí como docente, ¿eh? Si se estudia el posgrado, garantizado que hay trabajo docente, pero no necesariamente como profesor investigador, porque representa estos aviones, es decir, pocos son los que sobreviven y solamente les estamos contando los casos de éxito. Y entonces el sesgo es como ¿saben cómo es? Como en los libros de autoayuda. Hay una receta metodológica de cómo echarle ganas, levantarse temprano y hacer análisis estadísticos de gran escala, es una receta para el éxito, ¿no? Pero no se cuenta que, híjole, que cada docente muy probablemente representa, invento, a siete doctores, ¿no?, que no pudieron colocarse en una plaza de profesor investigador. Entonces, esto es muy importante considerarlo y es algo que nunca se cuenta, Y no voy a entrar en esto porque ya sería una charla de énfasis de política educativa, ¿no? Pero digamos, esto representa una pirámide donde están los estímulos, donde hay dinero, donde hay ego, donde hay un montón de cosas que van moviendo este tipo de sesgos, ¿no? Y aprovechamos el sesgo para invitarlos a ustedes a integrarse a la vida académica. Si a pesar del sesgo quieren hacer vida académica, pues bienvenidas, ¿no? O sea, sobre advertencia, consentimiento informado, no hay engaño, ¿no? Bien, ahí. Bueno,
El primer problema ya real, ya entrando en, ya delimitamos el tema, ya nos advirtieron de que este camino está bien difícil y que hay un sesgo, ¿no? Que, pues a ver, o sea, como decía un profesor mío que decía que tuvo clase, ¿no? Y que llegó el profesor y digo, bueno, lo seguro es que de los 30 que hay aquí, 25 van a reprobar, ¿eh? Esa es un poco la advertencia, ¿no? Entonces, ya después de eso, hay que delimitar el tema, ¿no? Y comienza por la búsqueda documental. El primer problema es el colonialismo científico. Hay, sobre todo cuando uno entra al posgrado, y estos posgrados de excelencia, ¿no? Que están súper competidos y que hay beca, y que además implica, o sea, que la titulación es publicar en una revista de impacto. Hay una serie de creencias que están completamente establecidas y que no ayudan, digamos, a la verdadera diseminación del conocimiento. Eso es uno de mis temas de investigación, ¿no? El primero, pues, o sea, esto le llamamos un espacio colonial. Primero, el inglés es el idioma dominante, inclusive para temas que no son de interés anglosajón, ¿eh? O sea, no sé, realidad política educativa, pues es local, ¿no? O sea, hablar de educación, en mi realidad no hay más que hablar de educación en México. Puedo hacer educación comparada, pero eso es otra cosa, ¿no? Y bueno, el primero es el idioma, ¿no? Te piden leer en inglés, está bien, sale, ¿no? Eso cada vez ya no es un problema, ¿no? Los traductores hoy son impresionantes. O sea, de verdad el texto generativo es súper impresionante, ¿no? Entonces, los andamios para escribir también. Luego están unos más preocupantes que son los muros de pago y las bases de datos indexadas. De tengo una charla completa. ¿Qué son los muros de pago? Imagínense que no debería ser así porque la ley de ciencia y tecnología nos obliga a publicar en abierto, no es así porque los investigadores no lo interiorizamos, pero nosotros con dinero público, o sea, indirectamente o directamente, es decir, con financiamiento directo o de manera indirecta a través del salario y los andamios institucionales, publicamos y primero tenemos que pagar por la publicación. ¿Por qué? Porque hay unos tenedores de propiedad intelectual que tienen el monopolio que nos dicen que se publican bien y que se exponen bien y que por lo tanto garantizan que seamos leídos. Y entonces ahí vamos todos a leer eso. Pero en dos vías, ¿eh? El investigador paga por publicar, el revisor no le pagan, es un servicio gratuito porque hay que hacer currículum y porque viste bien decir que uno colabora con 20 revistas en tales cosas. Y luego el lector, en teoría, paga. ¿Y por qué en teoría? Sé que está Sci-Hub, ¿no? Entonces es una cosa maravillosa, es una cosa muy punk, muy anarquista, pero lo mejor sería buscar publicaciones en abierto, ¿no? Porque las publicaciones en abierto garantizan que puede ser que el investigador haya pagado, pero que no cueste el acceso al conocimiento. Entonces, este es el siguiente, ¿no? Entonces, es un poco el absurdo de que en el posgrado se busca que los alumnos se transporten, ¿no? Pero entonces, los tutores de doctorado lo que hacen es promover, no, tú vas a comprar un Nissan, ¿eh? Porque los Nissan son los buenos. Oiga, pero leí que los B, Y, D, digamos, son ahora los mejores, ¿no? Que tienen mejor rendimiento de combustible y de no sé qué cosa. No, Nissan es el bueno. ¿Por qué? Pues porque le gusta Nissan. Cuando alguien le dice, publica en, y pongan ahí la marca, en la de ayer la mencionaron un par, ¿no? O sea, publica en, es un poco absurdo de decir, de estar promocionando una marca en particular, cuando lo que estamos buscando es posicionar el conocimiento. Hay iniciativas latinoamericanas muy importantes, Cielo es una. Cielo cambió la ecología de las publicaciones en línea en inglés. O sea, imagínense que Cielo tiene más o menos 20 años, sé porque me tocó estar no colaborando, sino junto a las personas que estaban haciendo esto en el Instituto de Física, y poco a poco fue ir desmontando un poco este mito de que en Latinoamérica no podíamos generar conocimiento regional, local, ¿no? Y focalizado en nuestras áreas de interés, ¿no? Entonces es como muy importante saber en dónde buscar y cómo buscar para saltarse, digamos, este espacio colonial. Luego están las editoriales y revistas depredadoras. Ojo, los monopolios editoriales lo usan como argumento para desestimar a las editoriales pequeñas, pero en realidad las verdaderamente depredadoras son estos grandes monopolios editoriales que cobran por todo, ¿no? Anteriormente el pretexto era que era muy difícil mover el papel, que era muy costoso imprimir, pero los costos siguen a pesar de que hoy es el espacio digital y las evaluaciones son gratis porque las financiamos nosotros de manera directa. Y bueno, problemas con la información del contexto local, ¿no?
Ahí están en donde ustedes vean un 2025, ese fue del año siguiente, perdón, ya estaba en la madrugada ajustando esto. Es que mi grupo me los mandó ayer y entonces ahí me tienen, ¿no?, compilando pero notas digamos, son mis partes bueno, están los colegios visibles, es decir, las redes explícitas de colaboración, pero los más importantes, los colegios invisibles, porque son un problema en la construcción de conocimiento. Porque nos confirman lo que es un poco como las redes sociales en esta famosa burbuja, ¿no? Nos confirman lo que queremos escuchar y por tanto nos permiten estar reflexionando y andar generando vectores nuevos, ¿no?, de conocimiento. Es una ventaja porque lo citan a uno y lo publican a uno. Pero es una desventaja porque lo que hace es un espacio endogámico que no permite que entren, es un sistema cerrado que no permite que entren nuevas ideas, ¿no?, y que se vaya reconstruyendo a partir de la atención de las nuevas ideas. Por lo tanto, lo pongo como un problema de la búsqueda documental. Solo citar a los más citados, no hagan eso, ¿no? O sea, es importante porque se les pide su tutor y su… Pero lo que debe reinar es el tema. Y si alguien, digamos, tiene 0 citas, pero de verdad es el texto que estaban buscando, cítenlo. O sea, no perder de vista que lo que estamos buscando es un tema, ¿no? Y el tema es lo que debe reinar, independientemente de estos criterios de que debe ser de menor de 10 años, ¿no?, y tener al menos 10,000 citas, ¿no? O sea, sí es importante. La miopía científica, que es no ver más allá de lo local. Por ejemplo, aquí está la autocita. Es decir, sé que todos nosotros tenemos una trayectoria, hemos ido construyendo un cuerpo de conocimiento, pero está mal no dialogar con los demás, ¿no? Y entonces construir solamente con lo que nosotros hemos construido va haciendo que nuestras generaciones siguientes pues ya tengan 2 colas, ¿no?, 4 ojos, ¿no? Es decir, se necesita un poco de diversidad genética pues para mejorar, digamos, los productos genéticos subsecuentes. Sucede acá lo mismo, es decir, es necesario un diálogo con los otros grupos de investigación que se dedican al mismo tema. Por ejemplo, algo que yo creo que está mal en nuestra universidad es que los que estudiamos aquí en licenciatura, estudiamos aquí el posgrado, porque eso solamente alimenta la endogamia científica, ¿no?, y no permite que uno vaya a otra institución que contraste a otros grupos de investigación que se dedican a lo mismo, muy probablemente, y que luego ahora sí uno regrese ya como profesor a nutrir, digamos, ya a dar nuevas ideas sobre este tipo de cosas, ¿no? Poco diálogo multidisciplinario, nula acción transdisciplinaria, ¿no? Ya les puse ejemplos de eso. Y bueno, desestimar el estado del arte. Para cuando entren al posgrado hay una cosa horrenda el primer año, ¿no?, que es estar leyendo y leyendo y escribiendo y escribiendo. Guiño, guiño, ahora están los textos generativos, ¿no? Guiño, guiño. Pero esa es una parte muy importante porque se supone que hay que revisar mucha información actualizada que nos va a dar ideas sobre lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, para mi caso en particular, yo entré al posgrado como un tecnólogo. Yo me dedicaba a implementaciones de tecnologías educativas, yo tenía claro la metodología que quería usar y no tenía idea de la teoría, la verdad, ¿no?, porque yo quería implementar cosas, eso es lo que me gusta a mí. Por ahí en el primer semestre una amiga me dice, oye, ¿por qué no te lees esto?, ¿no? Y me recomendó teoría de la actividad, chat, ¿no?, a Leontief. Me pongo a buscar la intersección entre Leontief y la tecnología y me voy de espaldas con que la ACM, que es la APA de los ingenieros, tenía 3,000 artículos con teoría de la actividad y diseños tecnológicos de interfaces. Hasta se me puso la piel chinita. Porque es así de decir, ¿cómo que un psicólogo cultural que nadie hace caso en la psicología está siendo usado como guión de desarrollo en la ingeniería? Y claro, cuando uno va leyéndolo y va viendo lo que propone, uno dice, pues sí es un guión de desarrollo para la interacción humana. Y entonces, como los otros no tienen estos problemas de, no, tú me hablaste feo desde lo filosófico, entonces no me acerco, son muy pragmáticos, agarraron ese guión de desarrollo tecnológico y lo implementan. Y entonces eso permite
Pues por eso ellos ya le ganaron la discusión a Chomsky y a, ¿cómo se llamaba el otro? Skinner, y andan ya en la IA generativa, ¿no? O sea, decir, sí, mucho gusto, al siguiente, ¿no? Y se comenzaron a implementar cosas. Es decir, no hay que desestimar el estado del arte. Bueno, luego que sigue, problemas en la formalización de la idea del estudio o intervención. Esto me lo voy a saltar, todo esto está en la literatura, está súper documentado porque estos son los libros de superación personal, ¿no? Son los de metodología de la investigación que te dicen, tú échale ganas, ¿no? Tú verás que con empeño, mucha lectura y clonando esta cosa, ¿no? Lo vas a lograr. Sí, cómo no, ¿no? Y bueno, yo que les recomiendo, entren en la petada dramática. Es una cosa genial, simple, parsimoniosa, que es responder estas 5 preguntas respecto a lo que quieren, ¿eh? Y aplica para un montón de áreas de la psicología, que es quién, qué, cuándo, cómo y dónde. Súper complicado, ¿eh? Cuando uno está delimitando el objeto. Pero mientras uno está leyendo el estado del arte, uno tiene que estarse respondiendo esta pentada, ¿no? Para esta etapa, este es el mejor tip que yo les puedo dar, ¿no? Agarren esta pentada, no tiene nada que ver con la psicología, pero sí tiene que ver con el conocimiento y contar historias. Al final la metodología es eso, es un guión para montar una historia. Bueno, y luego ya vienen, aquí sí son de este año, bueno, lo que yo llamé flexibilidad, creatividad, escritura y diálogo, ¿no? La primera es, uno llega súper improntado con la idea ganadora para hacer el trabajo de investigación. Ese trabajo que nos va a dar el Premio Universidad Nacional, ¿no? Pues y el problema es que nos improntamos tanto que no lo soltamos. Y hay que dialogar con la literatura, hay que dialogar con los pares y hay que dialogar con nuestro tutor. Y aprender hablando de mindfulness, a soltar y a transformar la idea porque no va a ser como nosotros la pensamos de manera ideal, porque está hecha desde nuestra situación personal. Y de lo que se trata es de centrarla desde la situación disciplinar. Y eso se hace dialogando, Eso se hace dialogando. Luego está creatividad en el diseño, de investigación de la intervención, porque lo que sucede es que hay una receta metodológica, pero que te dice más o menos cómo, pero no te dice cómo va a terminar, ¿no? Entonces requiere un poco de creatividad y empeño, ¿no? Pues diseñarlo, o sea que aquí hay que poner una columna, pero ¿una columna de qué? ¿De varilla y cemento o de metal o va a ser de madera? ¿Y cómo va a ser el acabado? Y entonces eso requiere mucha creatividad. Fíjense que aquí es donde uno se atora, porque uno está siguiendo el guión y como uno no es creativo, pues entonces uno se atora. También tiene que ver con que uno tiene poca experiencia, ¿no? Pero otra vez, el diálogo que está en la parte de abajo es una parte importante de toda esta co-construcción. No obviar las características de los participantes, escenario y materiales. El método es un cuento que nos va describiendo quién, qué, o sea, que nos va describiendo la pentada. Y entonces es importante no obviar ningún detalle porque en teoría esa es la receta para replicar el estudio en una tradición y en la otra es la receta para contar el escenario que va a ser irrepetible. Entonces es importante no obviarlo, ¿no? Que eso nunca se cuenta, pero y por eso siempre estamos en esta tensión de, pues si ya le puse que son estudiantes, y uno dice, ay, ok, ¿no? A la siguiente, ¿no? Buscar diálogo constante, ¿no? Con pares y expertos, explicar y dialogar con la ayuda de comprensión del tema, esto yo lo expliqué, regresar a lo escrito, esto es muy importante, no lo hagan como yo, escribiendo esto, traduciendo el grupo focal y luego poniendo en los 3 de la mañana, no lo hagan, lo que hay que hacer es dejarlo enfriar, una semanita, 2 y regresar al tema. Claro, no estoy hablando del trabajo que entregaron hace unos días, ¿no? Para su calificación final, estoy hablando de la tesis doctoral o la tesis de licenciatura, la de maestría, ¿no? Entonces lo mejor es, como son muy bien planificados y organizados, ¿no? Pues que en su cronograma digan 2 meses antes voy a terminar y eso me va a dar tiempo de estar descansando un mesecito y regresar otra vez a dialogar conmigo y ver si lo que escribí, si es lo que yo quería decir. Y así, Y luego viene una cosa horrible que ya vi que comentaron ayer, el financiamiento. Me gustaría mencionarlo de rapidito. Toda investigación tiene un costo, toda, toda.
¿Quién lo paga? Mayormente el estudiante, el profesor, el investigador. Normalmente se usa la infraestructura del centro de trabajo. Es decir, la mayoría de la investigación no es financiada, aparentemente, si hay un financiamiento. Algunos profesores, particularmente los de carrera, tienen la consigna de ser investigar y entonces están financiados. ¿Cómo? A partir de su salario, ¿no? ¿Cómo? A partir de su cubículo y infraestructura. Ahí pónganle, ya vi sus caras, ¿no? Pongan todas las quejas posibles sobre eso, pero no importa. Ahí hay ciertas condiciones laborales de ese trabajo que permiten hacer investigación. Y sobre eso, pues nosotros, nuestros colaboradores y nuestros estudiantes se van montando y vamos generando algunos tipos de investigación. Y luego ya vienen los más divertidos, los que visten un montón. Esos que leyeron al inicio eran financiados, así de, o sea, tuve apoyo, ¿no? Entonces, los financiamientos son un elemento muy competido, ¿eh? O sea, es decir, mucha gente está concursando. Esos son los tipos de premios que sí importan. Son importantes los de la mejor tesis, ¿no? Pero los más brillantes son los de financiamiento, porque no solamente es un reconocimiento de la trayectoria, también es un reconocimiento de la idea, pero también es un reconocimiento de la promesa de que uno puede garantizar que va a terminar publicando. Entonces, ay, no, pues sí está bien, ¿no? Así sí. Bueno, los internacionales, que en Iztacala, tenemos, algún día asómense a un informe de la facultad, nada más para que vean lo impactante que es Iztacala. De las facultades externas, en investigación somos la más grande, en producción científica, que es una cosa impactante. O sea, y tenemos financiamientos internacionales, y luego tenemos los nacionales con lo de la hora del SHIT, no sé cómo se pronuncia eso, SHIT, que es básicamente un CONACYT. Son bien vistos, ¿no? Cuando uno baja uno de esos, uno se siente así rey de quítense, ¿no? Porque yo disparo hoy las tortas con aguacate, ¿no? Y bueno, los locales que importan, ¿no? O sea, el PAPIT y el PAPIME y el PAPCA responden así. Bueno, el PAPCA no sé si sigue existiendo, a veces sí, a veces no. Pero bueno, el PAPIT en teoría es de investigación, el PAPIME en teoría es educativo, pero hay investigación educativa. Entonces, a la gente que se dedica a educación, ese es su PAPIT. No va a aspirar a un PAPIT porque tiene otras características que no le interesa promover, ¿no? Hay quienes se dedican específicamente a la acción educativa y eso es investigación, ¿no? Y bueno, la recomendación para postular es seguir al pie las costumbres normativas de la clica en la que están. No se atrevan a innovar. A pesar de que toda la charla va sobre la innovación, no se atreven a innovar cuando están postulando uno de estos proyectos. Sean muy conservadores y nada más céntrense en la originalidad de lo que van a obtener. Eso es la única recomendación que les puedo dar, ¿no? Créanme que, no, esa me la ahorro, y bueno, tener presente que normalmente se pierde porque uno está compitiendo pues con el resto, ¿no? Y es difícil esto. Bueno, la otra es, la investigación no es lineal. Olvídense de lo que vimos desde kinder hasta ahora, ¿no? El método científico solamente es una promoción de una pirámide, ¿no? Que nos vende una cosa que no necesariamente es totalmente cierta. El proceso de investigación aún en el laboratorio está lleno de toma de decisiones. Y por lo tanto, algunas veces las cosas parecen ir muy mal, ¿no? O sea, imagínense, a ver, casos horrendos, ¿no? Que su investigación vaya mal y que además sea pandemia. Para que vean así lo que pasaron los pobres. ¿Cómo lo sé? Porque dirigí entonces un centro de investigación, la UICSE, y pues teníamos diario 30, 40 chicos de posgrado sufriendo por un montón de cosas, ¿no? O sea, los de psicología, con que no podíamos tener personas. Híjole, ¿no? Y pues los sujetos casi siempre son personas, a veces son otro tipo de organismos vivos, pero bueno, no es un proceso lineal, hay que tomar muchas decisiones. Y bueno, ya casi termino. Los hallazgos, ¿no? Primero, pocas veces van a ser impactantes. Pues, ¿por qué? Porque seguimos una receta metodológica, y si la receta metodológica era para hacer un pastel, adivinen qué vamos a tener normalmente. Pues un pastel, ¿no? Entonces, el hallazgo no es impactante. Hay que reconocer cuál va a ser nuestro aporte. Sí, algunas veces suceden cosas como serendipias, ¿no? Pero bueno,
A veces no se encontraba lo que se buscaba y eso parece ser que es el acabose, porque dices, híjole, ¿y ahora qué hago, no? O sea, invertí aquí mi vida, mis ahorros, el pasaje y no encontramos lo que estábamos buscando. Ahora, ¿qué le digo al profesor o a la profesora, ¿no? En esos casos, ¿qué hacer? Bueno, si es posible, repetir N veces. Mucho del trabajo de laboratorio es eso, estar probando contextos, variables. Y bueno, ¿no? Si no es posible eso, ¿no? Si no es posible repetir el experimento, la intervención, o nos encontramos en un tiempo límite en el que hay que, de por medio, una calificación o la obtención de grado, entonces, reportar los hallazgos. Ojo, ¿no? Reportar los hallazgos y revisar si no hubo factores que comprometen el estudio. Podemos cambiar de foco. Uno de ellos es ver qué comprometió el estudio o qué la literatura no está considerando, ¿no? Y entonces ahí está el hallazgo. Fíjense cómo algo aparentemente que es un fracaso rotundo se puede convertir en un gran aporte a la teoría. Y aquí, allá les puedo contar, cuando andaba en la unidad de evaluación y mi trabajo era andar aplicando este cuestionario de opinión sobre desempeño docente, ahí me tienen haciendo mi revisión de literatura, y había un sujeto, todo mi cariño a Tejedor, ¿no? Tejedor decía que lo importante en la opinión del estudiante era la formación académica del docente. Y claro, lo decía porque sus CNs eran de 300 personas, o sea, 300 encuestas, 400 encuestas. No tenía idea de lo que es trabajar en una macrouniversidad, donde en una facultad puedes tener el privilegio de tener el 60% de la aplicación y que son 30,000 encuestas. O sea, la fuerza, digamos, de la N que nosotros teníamos era impresionante. Y lo que yo encontré, a ver, adivinen cuál es el criterio que más aprecian de un docente. Alguien que levante la mano y que diga, ¿qué se les ocurre que aprecian más? El diálogo, ese está en tercer lugar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí? Si aparenta tener conocimiento. ¿Quién sabe si lo tenga, eh? Y el segundo es que llegar a clases. Exacto. Entonces, si asiste y tiene dominio, es un buen profesor. Y a ver, desmonten eso con unas Ns de ese tamaño. Entonces, algo que aprendí es, yo estaba encontrando porque, claro, me metí al comité de ética y accedí, digamos, a los CURPS y a las formaciones académicas de todos los docentes que eran evaluados. Y entonces yo cruzaba formación académica, ¿no?, con la opinión y siempre salía negativa, pues porque no tenía nada que ver. El hallazgo fue impresionante, ¿no? O sea, nos permitió resignificar el hallazgo y decir, oigan, la literatura está equivocada, ¿no? Y cómo lo defendemos con una N gigantesca, al menos para lo que se usa en este tipo de estudios, ¿no? Bueno, la otra es usar la discusión para ampliar la búsqueda documental y concluir con posibles explicaciones, como lo que yo les comentaba, es decir, resignificar el estudio y buscarle valor. Y bueno, y terminar con las propuestas de un nuevo diseño si de verdad fue un fracaso. Entonces, ¿cuál es el aporte? Es decir, no hay que hacer esto y hay que advertir a las gentes que no hagan eso, porque como la única literatura que se publica es la de éxito, la de los aviones con los impactos, nunca te dicen dónde no. Entonces, publicar un dónde no tiene valor y ojalá los editores lo tomaran así, ¿no? Bueno, la otra opción sería regresar al análisis de datos y buscar otros enfoques para la presentación de resultados. Les comento mi segundo fracaso. Mis dos tesis han sido un fracaso, desde esta lógica de la hipótesis, ¿eh? Es decir, en la primera iba por validar que los estudios de nuestros docentes, ¿no?, permitían tener un mejor desempeño a la vista de los estudiantes. No fue así. Lo importante es que cuando llegue sepa explicar y se acabó, ¿no? Ese es el punto nodal. Y en el otro hice un estudio histórico en una comunidad de 30,000 personas en línea, en esta comunidad que se llamaba Educación y Software Libre. En realidad era una comunidad que giraba alrededor de un encuentro anual y que se dedicaba a formalizar experiencias abiertas, o sea, muy de acción política. O sea, van desde personas campesinas que no tienen estudios pero que se dedican a hacer implementaciones escolares, hasta personas en el posgrado, ¿no?, intentando tener un artículo de investigación para ser aprobados. Esa es toda la corte.
Ese era un encuentro abierto, más o menos con identidad participaban 500 personas y sin identidad más o menos como 30,000. Y yo iba por un estudio clásico de teoría de actividad sobre el diseño de la interfaz del estudio, ¿no? Aburridísimo, ¿no? O sea, estábamos nosotros probando la interfaz y algunas escalas de conocimiento para puntear lo que se discutía. Y cuando comencé a hacer las visualizaciones, o sea, imagínense que pues no haces una gráfica de barras, ¿no? Haces analíticas de otros campos de conocimiento, por ejemplo, agarras, no sé, teoría de redes, ¿no? Y te pones a dibujar los nodos, ¿no? Para ver cómo están los conjuntos, los clústeres. Entonces lo que me di cuenta es que había conjuntos que regresaban en el tiempo. Y uno decía, ándale, pues teoría de la actividad, ¿no? Teoría histórica de la actividad. Lo que hice es buscar en esos nodos qué se estaba discutiendo y andar verificando si en los otros conjuntos de datos se estaba discutiendo lo mismo. Y como estamos haciendo un estudio histórico, lo que pudimos es ir trazando la historia de la conversación. Que es algo genial, o sea, genial, claro, porque nosotros íbamos por interfaz y desarrollo de conocimiento y lo que vimos fue otro tamiz de cómo se construye el conocimiento. Y bueno, ahí ya quemé mi serendipia, pero esto tiene que ver con esto de regresar a los datos. O sea, la verdad es que mis resultados iniciales no eran interesantes, pero con los mismos datos comenzamos a explorar otro tipo, con otras técnicas de visualización comenzamos a explorar otro tipo de fenómenos, y por eso les decía que mi disciplina es muy rara porque es como teoría fundamentada pero con estadística, porque lo que haces es visualizar los datos y los datos te van dando una historia que hay que ir eligiendo y contando, ¿no? O sea, es raro y por eso les decía que no entra en estas dos disciplinas constantes, pero es lo que están haciendo ahora la gente de la IA y los físicos y los químicos y estas cosas, ¿no? Bueno, ya casi vamos terminando. Serendipias interesantes, ¿no? En la psicología. Quité las conductuales, sí hay dos muy famosas, pero puse dos que me gustaron mucho, que tienen que ver con el primero es el efecto Armstrong, ¿no? Que tiene que ver con la psicología organizacional y que tiene que ver con un mismo principio que usa la física. Cada vez que observamos un fenómeno, el fenómeno se modifica. Estaban intentando generar un estudio clásico así con condición de luz, sin condición de luz, a media luz, ¿no? Para ver qué tanto se elevaba la productividad de los obreros. Y lo que se dieron cuenta es que sin importar la condición, inclusive en el grupo control que no tenía varianza en el control de luz, había modificación en la productividad. Entonces la conclusión es que cada vez que observamos un fenómeno, pues cambia. Esa misma conclusión llegaron los físicos con otro tipo de conjunto de datos, ¿no? Y con otro conjunto de ideas, ¿no? A mí me parece fascinante, porque habla de que al menos en los fenómenos sociales, ¿no? Pues está pues muy difícil tener esta separación entre lo observado y el observador, ¿no? Entre el método, la metodología, ¿no? Y las condiciones en las que se realiza. Y el otro que lo usamos mucho de manera como cultura popular de la psicología, que es la disonancia cognitiva, y que está bien interesante el estudio, ojalá lo puedan leer, porque es un estudio etnográfico del siglo pasado de una secta, ¿no? Que creía que el mundo se iba a acabar. Ahí está la fecha, se los puse allá, ¿no? En 21 de diciembre de 1954. Ahí están los emojis, ¿no? De qué iba a pasar, el mundo iba a explotar y los marcianos, bueno, gentes del espacio, iban a rescatar a esta secta en particular. Entonces los investigadores pues hacen etnografías, se introducen en el grupo, investigación, acción y esas cosas fascinantes de la vida. Y bueno, su hipótesis era que después de ese día, una hipótesis muy obvia, ¿no? Que después de ese día la secta se iba a romper, pues porque el mundo no se iba a acabar. Primero, que poca fe, porque no creían que el mundo se iba a acabar. Y segundo, que poca fe en la fe, ¿no? Entonces lo que encontraron es que un grupo compacto de seguidores comenzó a aumentar, digamos, sus creencias alrededor de la secta. Y entonces empezaron ya a teorizar sobre lo que estaba pasando
y terminaron con este postulado de la disonancia cognitiva, ¿no? Que lo que dice es que cuando dos valores compiten, ¿no? Pues uno busca el equilibrio, ¿no? Y elige una de las dos, ¿no? Y aunque aparentemente la que se elija va en el sentido contrario del sentido común, lo cual me parece a mí fascinante. Estas son serendipias, un poco como la que yo le explicaba de manera personal. Estas son famosas y así hay muchas, ¿eh? En la psicología hay bastantes, yo nada más les seleccioné algunas de estas. Y bueno, lo último es redactar los hallazgos. Hay que tener, básicamente, las primeras tres hablan sobre la escritura, la terminología y la congruencia entre teoría, metodología y conclusiones. Es importante que tengan presente la escritura y que esta escritura tenga que ver con toda la teoría que usaron. Tiene que haber una correspondencia y una congruencia entre lo que escribieron al inicio y lo que escriben al final. Y sobre todo, además, moderarse en los límites explicativos de sus conclusiones, ¿no? Porque es muchas veces lo que invalida la publicación de un estudio. Cuando uno está súper borracho del hallazgo, y entonces uno le pone este estudio es súper trascendente y va a cambiar el mundo, ¿no? Y le da enviar y entonces lo rechaza, ¿no? Entonces hay que ser moderados y solamente limitarse a lo que sí puedes demostrar de manera tangible, y lo que no puedes demostrar, explicarlo así, ¿no? Creemos que, ¿no? Entonces es una creencia, ok, y no adjuntárselo al aparente análisis de resultados. Y bueno, el análisis de resultados es un apartado muy difícil, pero usan visualizaciones. Sé que están las clásicas, el pastel y las barras, pero ahora hay un montón de herramientas gráficas que tienen la misma función y que permiten atrapar la atención del lector y generar una mejor narrativa en los textos científicos. Hay unas muy divertidas, en general, divertidas desde lo visual. Y bueno, menos es mejor, ¿no? O sea, entre menos escriban y más directos sean, siempre es mejor, el lector lo agradece y los evaluadores más. Y bueno, comunicar los hallazgos, esta es ya la última, difiero de mi colega de la vez pasada. Por ejemplo, yo sí creo que el libro tiene un valor, y tiene un valor sobre todo para algunos tipos de enfoques, y pongo mis razones de por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí que me gusta este tipo de metodología desde la tecnología y los grandes conjuntos de datos, pues no le voy a poner un artículo de científico de investigación, porque no es eso. Es realmente una teorización sobre cómo deberíamos de ir progresando en el uso de herramientas para la analítica de datos, por ejemplo, ¿no? Y eso va en un libro. La ventaja del libro es que dura más, o sea, su duración es más larga. Claro, la revista tiene inmediatez y busca impacto, ¿no? O sea, tienen funciones diferentes. Entonces, yo no desestimaría los libros. Hay esa es una tensión entre los grupos de investigación que tampoco se cuenta, ¿eh? Inclusive, hasta en los reportes que nosotros hacemos, normalmente no hay libro y hay que solicitar que se abra la pestaña del libro, ¿no? O de capítulo de libro. Es decir, el capítulo del libro y el libro tienen valor en sí mismos y representan cierto tipo de conocimiento científico, y por eso lo puse en esta presentación, ¿no? Para no invalidarlo. Y bueno, el congreso eso es lo divertido, el networking. Si van a un congreso, asistan al congreso y platiquen con la gente. ¿Cuándo se pueden dar el lujo de no asistir? Cuando ya conocen a la red de conocimiento. Si no la conocen, acérquense. O sea, de verdad es importante, ¿no? Es importante. Ahí es donde se hacen los contactos para el posgrado. Bueno, si no lo quieren hacer de manera endogámica en su facultad. Presentar avances, para eso sirve, ¿no? O sea, no considero que sea para un trabajo terminado, es para presentar avances y sobre todo para medir la aceptación del tema. Por ejemplo, en mi área hay uno que se llama COMI, que es muy importante, es un mega congreso, y a mí me gusta siempre presentar las líneas de investigación que estamos probando. Por ejemplo, ahora vamos a presentarla en currículum, no en tecnología. ¿Por qué? Porque me interesa escuchar a un área que yo no estoy en contacto y pues ver si me la pidan, ¿no? Para saber si estoy diciendo muchas tonterías, ¿no? Y ajustar el tema a lo que sí tendría que hacer después, años después, un artículo de investigación. Para eso yo lo uso. Regresar con nuevas ideas y observar el estado de avance que se encuentra en la competencia, ¿no?
para eso sirven, porque como se van presentando avances, tú dices, ay, estos ya están en una cosa que yo no tenía ni idea, ¿no? Que es importante. Y antes de que lo cristalicen en publicación, o sea, da chance de hacer el sprint y pues uno anda en esta línea de competencia, ¿no? Entrenarse en la discusión disciplinar es algo que a mí me encanta con las personas que están junto a nosotros, ¿no? Es decir, estás en los seminarios, estás discutiendo todo el tiempo, están todo el tiempo apropiándose la terminología disciplinar y los llevas al Congreso para decir, órale, pregunten. Y les puede ir muy mal, ¿eh? También les digo que sean amables, ¿no? Pero la idea es eso, ¿no? Estarse contrastando desde la terminología disciplinar específica del Congreso. Buscar audiencias que no sean tu colegio o disciplina y sus comentarios enriquecen los futuros estudios. Por ejemplo, yo cometí la osadía, cuando estaba haciendo los estudios de doctorado, me inscribí al primer congreso de Ciencias de la Complejidad, el del Instituto de Física que terminó en el C3. Y ahí estoy yo con mi estudio, era un estudio súper, mi N eran 30,000 y era chiquitita. O sea, parecía yo así como de evaluación de diada, ¿no? O sea, estaba yo en mi cartel y me dieron los comentarios de mi vida. Hay otro concepto, ¿no? Hay otro concepto, así como de arrastrarse, ¿no? Pero porque los cuestionamientos fueron muy amables siempre, pero no tuvieron piedad, ¿eh? Claro, porque me hablaban de estadística, porque me hablaban de visualización, porque me hablaban de decir, me permitieron irme enfrentando como a las fronteras de las cuales yo no estaba formado, porque claro, yo me formé como psicólogo y no como matemático en visualización, y por eso terminé escribiéndome en Limas. Justo por eso, ¿no? O sea, porque pues, yo no vuelvo a pasar esto, hay que remediarlo. Buscar audiencias que no sean y, claro, hacer turismo académico, ¿no? Guiño, guiño, eso está bien, se reservan unos días después del Congreso, ¿no? En fin, estas son las razones, o sea, hay dos líneas de comunicar. Yo pienso que el Congreso es para los avances, pienso que es para el networking, es decir, para generar vínculos, y lo demás ya es el caché académico, cuando ya se cristaliza la idea y hay un aporte que uno dice, esto sí ya está listo para que se quede ahí de por vida en los repositorios institucionales y en las bibliotecas. Y ya, creo que es todo, ¿no? Así, con esto es mis reflexiones. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para algún comentario, alguna crítica, algún cuestionamiento? ¡Ay, entendieron todo! No, todos van a desertar más bien. No, allá, por favor. Bueno, lo primero es que el éxito está sobrevalorado. O sea, esa es la primera. Yo sí no creo que, lo escuché hace poquito, de una colega decir, o sea, hablaba del SNI, de ganar una plaza, y dice, esto es el éxito. Yo decía, híjole, pues es que después de eso siguen otras cosas. Entonces, lo primero es no centrarse en la meta que sea algo así como tan tangible como tener una plaza de profesor o como tener una publicación, porque en realidad yo creo que lo más interesante, y eso lo que creo que además hace un buen docente, es que haya cierto disfrute por el objeto de estudio. Por ejemplo, yo nunca me dediqué a la programación, en algún momento llegué a programar en 4 lenguajes y hubo ofertas monetarias, pues sí, pues vive de la programación. Yo decidí no hacerlo porque era muy divertido. O sea, yo no quería hacer mi medio de vida algo que era muy divertido. Eso me pasó con la academia. Hay puntos de la academia en donde puede ser agobiante, ¿eh? Y uno dice, esto debe haber sido divertido. Entonces, por eso te digo que hay que reconceptualizar el éxito, porque no está en la obtención de recursos, ¿no? Sino está como en estas ideas de cómo lo estás desarrollando. Por ejemplo, el mío en particular, pues es la acción tecnológica. Yo sí creo que hay ejes éticos, ¿no? Y que los ejes éticos deben de guiar la acción disciplinar,
Y esto quiere decir que no haces todo y que solamente haces lo que tú consideras que sirve para el progreso del grupo, ¿no? Entonces mi recomendación va por allá, o sea, va un poco en la misma lista de los libros de autoayuda. Yo pensaría que la meta en sí no es ser investigador, ¿no? Sino la meta en sí es dedicarte a un conjunto de temas que te parecen atractivos porque son atractivos, ¿no? Y sí hay caminos y guías para cualquier tipo de perfil. Es decir, yo he visto personas poder tener este tipo de logro personal, ¿no? Diría Maslow, llegar a esta como cúspide de la realización a partir de lo que hacen en estos espacios. Además es un empleo amable. Si le quitamos los paros, ¿no? Es un empleo amable, ¿no? O sea, sí, en general, si se fijan, pues no es muy agresivo, ¿no? Iztacala es una comunidad muy linda en general, o sea, no tenemos grupos porriles, por ejemplo, ¿no? O sea, no como en otros espacios, ¿no? O sea, entonces, mi recomendación es no te centres en conseguir una plaza, no te centres en el posgrado, porque es como le decía yo a un colega, ¿no? Que se llamaba Lic, Alejandro Miranda, y le decía, ahora que él ya había terminado la licenciatura, y ya se iba a doctorar, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué? ¿Vas a poner doc Alejandro Miranda? ¿No? Entonces, ese tipo de metas lo que causan es un crack en la vida, ¿no? Y una crisis. Porque las logras y te das cuenta que el bienestar no está ahí, ¿no? Sino que está en que te entretuviste en conseguirlo. Entonces, más bien piensa, ¿no? Si sí te agrada esto de preguntarte cosas, de implementarlas, bueno, de documentarte, de implementarlas, ¿no? Y después de publicarlas. Por cierto, hago un comercial. Nosotros tenemos una revista de corte educativo, no tiene sesgo teórico, recibe cualquier tipo de teoría, solamente el criterio es que sea una implementación educativa y que sea postulado por su profesor. Es una revista estudiantil que se llama Psicología, Reflexiones y Propuestas. La pausamos en pandemia, pero está muy bien indexada. Algunos artículos tienen 20 y hasta 30 citas de estudiantes. No van los docentes, los postula el docente, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna investigación en donde hicieron algún tipo de implementación educativa, o sea, un taller, cualquier charla de este tipo, y tienen resultados, postúlenlo, ¿no? Entonces va por ahí, es decir, si en realidad lo que te agrada es estar haciendo este ciclo de preguntarte cosas, documentarte por las cosas, implementarlo y obtener resultados, estás en el lugar correcto. Ojo, no necesariamente es en el espacio de investigación, este mismo ciclo se hace en otros lugares, por ejemplo, en las ONGs. En las ONGs se hace mucho de esta investigación, ¿no? Nada más que es aplicada. Y se siguen metodologías de implementación y de evaluación. No tienen los criterios que nosotros les pedimos acá, pero también hay un reporte. Y ese reporte tiene métricas y en fin, tiene estilo. Entonces, no piensen que solamente el espacio de la investigación se reduce a la universidad. Hay otros lugares donde se puede hacer. Claro, son de nicho, o sea, la investigación por sí misma es de nicho, pero hay otros lugares donde puede hacerlo. Espero haberte ayudado y no confundido más, pero va por ahí lo que podría decirte. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho y tenemos que hacer otro evento de los errores para que continúes. Agradecemos mucho la participación del doctor Miranda y les invitamos a salir aquí al pasillo para ver la presentación de los carteles y regresamos 1:30 para otros trabajos orales. Muchas gracias. No se